Durante años las luces en el cielo del Valle de San Luis han sido un misterio, pero lo que me ocurrió aquella noche fue mucho más que un simple avistamiento. Descendieron sobre mi campo, dejaron marcas en la tierra y algo más. No sé si debería contarlo, pero el mundo debe saberlo. Esto no es una casualidad, es un mensaje y puede que regresen. No voy a decir mi nombre, prefiero mantenerme en el anonimato. Llevo toda mi vida aquí, en el San Luis Valley, Colorado, un lugar que parece apartado del resto del mundo. Este valle es famoso por su cielo claro, como un espejo infinito de estrellas. Es algo que siempre me fascinó, pero también algo que nunca volví a mirar de la misma manera desde aquella noche. Mi granja no es la más grande de la región, pero es suficiente para vivir. Tengo unas 40 hectáreas. La mayor parte está destinada al pastoreo, donde entre 30 y 40 cabezas de ganado tienen espacio de sobra para moverse. Cultivo alfalfa, cebada y maíz en pequeños lotes repartidos al norte y al este, cerca de un viejo sistema de riego que a veces falla más de lo que funciona. La casa es sencilla, de madera, con una cerca que rodea el jardín y un porche donde paso la mayoría de mis noches. Mis días siempre fueron los mismos: levantarme al amanecer, revisar el ganado, asegurarme de que el agua llegue a los cultivos y mantener todo en orden. El trabajo nunca falta en una granja, pero siempre encontraba tiempo para sentarme al final del día con una cerveza fría y observar el cielo. Aquí, las noches son como ningún otro lugar, sin luces artificiales, solo la luna y las estrellas. A veces, hasta podías ver los satélites cruzando lentamente si tenías paciencia. Eso era todo lo que conocía hasta aquella noche de junio, cuando vi las luces por primera vez. Al principio, pensé que era algún avión, pero no era. Estas luces no volaban en línea recta, se movían como si tuvieran vida propia, danzando en el cielo de un lado a otro, más rápido de lo que cualquiera podría imaginar. Recuerdo que me quedé en el porche un rato, observando. Luego, cuando descendieron hacia mi campo, algo en mí cambió. Era como si la tranquilidad de la noche se hubiera roto de golpe. No sé si era miedo, curiosidad o ambas cosas al mismo tiempo, pero algo me impidió entrar a la casa. Hay muchas cosas que contar de esa noche, y no todas son fáciles de explicar. Pero para que entiendas cómo todo terminó, primero tienes que saber cómo comenzó. Esa noche empezó como cualquier otra, con las mismas tareas de siempre. Había pasado gran parte del día reparando una sección de la cerca del corral que las vacas habían destrozado. Una de ellas, una novilla inquieta, había logrado abrirse paso y vagó hasta la carretera hace unos días. Por suerte, un vecino la encontró antes de que pasara algo peor, pero eso me dio más trabajo del que esperaba. Las vacas siempre han sido animales dóciles, pero cuando algo las altera, su fuerza es sorprendente. Lo extraño de ese día fue que no había visto nada que explicara por qué estaban tan inquietas. Revisé el corral, el agua, el forraje, todo estaba en orden. Aún así, no pude sacarme de la cabeza esa sensación de que algo no encajaba. Después de cenar, salí al porche con una cerveza, como siempre hacía. El cielo estaba tan claro que podías perderte entre las estrellas. Es una de las cosas que más amo de este lugar. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Primero fue un destello, rápido, débil, como una estrella fugaz. No le di importancia, pero luego vino otro y después otro más. Estas luces no se movían como aviones ni meteoritos. Eran erráticas, como si danzaran entre sí, acelerando y girando en direcciones imposibles. Me quedé observándolas, intrigado, hasta que las luces comenzaron a descender. Eran 3, tal vez 4, formando un triángulo. Se movían lentamente,
como si buscaran algo, y se detuvieron justo sobre el corral donde las vacas pastaban. La luz que emitían era tan intensa que todo el corral se iluminó como si fuera pleno día. Podía ver las sombras de los animales proyectadas en el suelo, moviéndose mientras las vacas se agrupaban en un rincón, nerviosas. Fue entonces cuando noté el zumbido, un sonido bajo y constante, apenas audible, pero que podía sentir en mi pecho. El aire se volvió extraño, pesado. Sentía que algo invisible me presionaba, como si el propio espacio a mi alrededor se estuviera contrayendo. Dejé la cerveza en el porche y avancé hacia el corral, más por instinto que por decisión. Cuando llegué, las vacas estaban inquietas, moviéndose de un lado a otro, empujándose entre ellas como si intentaran escapar de algo que no podían ver. Me detuve justo frente al corral, observando el espectáculo. De repente, un destello mucho más fuerte iluminó todo el campo. Fue tan intenso que tuve que cerrar los ojos por un momento. Cuando los abrí, las luces habían desaparecido. Todo estaba oscuro otra vez, pero el silencio que siguió no era el mismo que antes. Este era un silencio pesado, inquietante, como si algo hubiera cambiado para siempre. Y entonces lo escuché. Un ruido seco, fuerte, como si algo pesado hubiera caído dentro del corral. El ruido resonó como un eco en medio del silencio. Me quedé paralizado por unos segundos, sin saber si debía acercarme o dar la vuelta y meterme en la casa, pero no podía ignorarlo, no después de lo que acababa de ver. Con la linterna en mano, avancé hacia el corral. A cada paso, las vacas se agitaban más. Pude escuchar sus gruñidos y el golpeteo de sus pezuñas contra la tierra seca. Cuando llegué a la cerca, la luz de mi linterna iluminó el lugar donde habían estado agrupadas. Lo primero que noté fue que faltaba una. El corazón me dio un vuelco. Sabía que algo andaba mal. Abrí la puerta del corral y entré con cuidado, tratando de no asustar más a los animales. Las vacas se apartaron, nerviosas, mientras avanzaba hacia el centro. Fue entonces cuando la vi. Estaba tirada en el suelo, completamente inmóvil. Una de mis mejores vacas, una hembra fuerte que había criado desde ternera, yacía boca arriba, con las patas rígidas apuntando al cielo. Lo extraño era que no había sangre, ninguna señal de lucha o algo que explicara qué le había pasado. Al acercarme más, algo llamó mi atención. Un corte largo y preciso corría desde el cuello hasta el abdomen. Era tan limpio que parecía hecho con un bisturí, como si alguien hubiera abierto al animal de un tajo perfecto. No había sangre en el suelo, ni siquiera en su pelaje. Era como si algo hubiera vaciado al animal de todo líquido. Mi mente intentaba procesar lo que veía, pero antes de que pudiera pensar en qué hacer, noté algo más. El suelo alrededor del cuerpo estaba extraño. La tierra parecía más oscura, casi quemada, y cuando pasé la mano por encima, sentí un leve calor. Era como si el lugar hubiera sido golpeado por un rayo, pero sin ningún daño visible a las cercas o los árboles cercanos. El zumbido que había sentido antes parecía haberse ido, pero el aire seguía denso, como si algo invisible aún estuviera presente. Retrocedí unos pasos, sintiéndome cada vez más inquieto. En mi cabeza trataba de encontrar una explicación lógica, pero no había nada que encajara. El ruido de las vacas me sacó de mis pensamientos. Todas seguían apretadas en el rincón más alejado del corral, con los ojos fijos en algo detrás de mí. Me giré lentamente, iluminando con la linterna hacia donde miraban, pero no vi nada. Por un segundo, pensé que algo se movió entre las sombras del campo, más allá de la cerca, algo rápido, demasiado rápido para ser humano o animal. Esa noche no dormí.
Después de lo que vi en el corral, cada ruido, cada sombra, me ponía los pelos de punta. Pasé las horas sentado en el porche, con la linterna en una mano y la escopeta en la otra, mirando hacia el campo. No volví a ver las luces, pero sentía que algo seguía ahí afuera, observándome. Cuando salió el sol, fui directo al corral. Las vacas seguían amontonadas en el rincón más alejado, temblorosas. El cadáver seguía donde lo dejé, rígido, con ese corte extraño corriendo por el torso. Me acerqué con cuidado, pero no encontré nada nuevo. No había sangre, huellas ni señales de lucha. Decidí ir al pueblo a buscar ayuda. El comisario fue mi primera opción. Aunque no era el tipo más amable, era alguien práctico y confiaba en que podría darme una respuesta. Cuando le conté lo que había visto, me miró con incredulidad. ¿Luces? ¿De qué tipo? Eran como orbes, moviéndose rápido. Se detuvieron sobre el corral y, después de eso, encontré esto. Usted debería verlo. Aceptó venir a la granja conmigo. Durante el camino, trató de tranquilizarme diciendo que probablemente había sido algún depredador, pero cuando vio el cuerpo, su rostro cambió. Se agachó junto al animal, lo examinó y luego me miró. Esto no parece normal. Voy a llamar al veterinario. Quizá él sepa qué pasó aquí. El veterinario llegó esa misma tarde. Era un hombre joven, de esos que siempre tienen una libreta en la mano y un aire de seguridad que apenas oculta su inexperiencia. Se tomó su tiempo examinando el cadáver, midiendo el corte, revisando el estado del cuerpo. Mientras trabajaba, el comisario y yo lo observábamos en silencio. Cuando terminó, nos llamó a ambos a un lado. Voy a ser honesto con ustedes. Esto es lo más extraño que he visto. El corte es demasiado limpio, como hecho con un bisturí, pero no hay sangre. Además, le faltan órganos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué quiere decir con que le faltan órganos?, pregunté. El corazón, los pulmones, el hígado, no están. Es como si alguien los hubiera extraído sin dañar los tejidos alrededor. Nunca he visto algo así. El comisario y yo intercambiamos una mirada, pero ninguno dijo nada. No había palabras para describir lo que estábamos enfrentando. Después de un rato, el veterinario se marchó, prometiendo enviar un informe, pero no pude sacarme de la cabeza lo que había dicho. Esa noche, decidido a encontrar alguna respuesta, fui al bar local. Me senté en una esquina, escuchando las conversaciones. Algunos hablaban de luces en el cielo, pero entre bromas, como si fuera un chiste. Sin embargo, cuando uno de ellos mencionó que estas cosas ya habían pasado antes, algo dentro de mí se agitó. Al salir, un hombre mayor que había estado sentado en silencio todo el tiempo me detuvo. «Tú las viste, ¿verdad?», me dijo, encendiendo un cigarro. ¿Las luces? Sí, no es la primera vez que pasan cosas así por aquí, dijo soltando una bocanada de humo. Y no será la última. Si quieres saber más, te recomiendo hablar con Samuel. No podía quedarme con los brazos cruzados. Lo que había ocurrido en mi granja no tenía sentido, y ni el comisario ni el veterinario pudieron ofrecerme una explicación convincente. Sentía que la respuesta estaba más allá de lo que ellos podían entender. Fue entonces cuando recordé algo que un hombre mayor me mencionó la noche anterior. Un hombre en el pueblo vecino, conocido por su obsesión con los fenómenos extraños. Algunos lo llamaban ufólogo, otros simplemente un loco, pero en ese momento era mi mejor opción. Localizarlo no fue difícil. Su nombre era Samuel Carter y vivía en una casa pequeña al borde de un camino de tierra, rodeada de antenas y equipo que no supe identificar. Cuando llegué, me recibió con una mezcla de curiosidad y desconfianza,
como si estuviera acostumbrado a que la gente lo buscara solo para burlarse. Le conté lo que había pasado en mi granja, con cada detalle: las luces, el corte en el animal, la falta de sangre y lo que había dicho el veterinario sobre los órganos faltantes. Mientras hablaba, Samuel tomaba notas rápidas en un cuaderno, asintiendo de vez en cuando. ¿Tienes algo más?, preguntó cuando terminé. Tomé una muestra del suelo donde estaba el cuerpo. La tierra estaba oscura, casi quemada, y al tacto se sentía más caliente que el resto del campo. Sus ojos se iluminaron. «Déjame ver eso». Regresamos a mi granja esa misma tarde. Samuel llevaba un maletín con instrumentos que nunca había visto antes, tubos, frascos y un dispositivo que emitía un pitido agudo cada vez que lo encendía. Tomó muestras del suelo alrededor del lugar donde había estado el cadáver y realizó algunas pruebas rápidas en el momento. «Esto no es normal», dijo finalmente, sosteniendo un frasco que contenía un poco de tierra oscura. «La composición química de esta muestra está alterada. Hay rastros de compuestos que no deberían estar aquí, metales en concentraciones anómalas». «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Que algo, probablemente con alta tecnología, interactuó con esta zona. Esto no es un fenómeno natural». Después de eso le mostré el informe del veterinario. Samuel lo leyó en silencio y su expresión se endureció a medida que avanzaba. «Le falta el corazón, los pulmones, el hígado, y el corte que menciona aquí es consistente con otros casos documentados en mutilaciones de ganado relacionadas con fenómenos ovni. Esto no es nuevo. Ha ocurrido antes, pero la mayoría de la gente prefiere ignorarlo». «¿Qué estás diciendo?», insistí, sintiendo un nudo en el estómago. «Estoy diciendo que alguien o algo estuvo en tu granja esa noche y no estaban ahí por accidente». La declaración de Samuel me dejó helado. Durante el resto de la tarde lo ayudé a recopilar más datos, fotos del lugar, registros del clima de esa noche, incluso muestras de la cerca que había reparado. Me explicó que iba a enviar todo a un laboratorio especializado con el que trabajaba, aunque me advirtió que los resultados podrían tardar semanas en llegar. Antes de irse, me miró con seriedad. «Ten cuidado. Si esto es lo que creo que es, puede que regresen». Después de que Samuel se marchó, algo cambió en la granja. No sé si era mi imaginación o si realmente había algo diferente, pero todo se sentía más pesado, más inquietante. Las vacas seguían actuando extraño, pastando solo en las zonas más alejadas del corral y evitando el lugar donde había ocurrido todo. Pasaron los días y aunque intenté retomar mi rutina, no podía dejar de pensar en las palabras de Samuel. «Puede que regresen». Esa frase resonaba en mi cabeza cada noche mientras me sentaba en el porche con la escopeta apoyada en mis rodillas, esperando, no sabía qué. Una semana después del incidente, algo sucedió. Era cerca de la medianoche cuando escuché un ruido en el corral, un golpeteo seco, como si algo pesado hubiera caído. Me levanté de un salto, agarré la linterna y la escopeta y salí corriendo hacia el lugar. Al llegar, las vacas estaban completamente descontroladas. Corrían de un lado a otro, empujándose contra las cercas, como si intentaran escapar de algo invisible. En el centro del corral, la tierra estaba iluminada por una luz extraña, un resplandor tenue que parecía emerger del suelo mismo. Apunté la linterna hacia el lugar y lo que vi me dejó paralizado. Había una figura ahí, agachada junto a una de las vacas. No era humana, era alta, delgada, con extremidades largas y un movimiento antinatural. Cuando la luz de mi linterna la alcanzó, levantó la cabeza y me miró.
No sé cómo describir sus ojos. Eran grandes, negros, como dos pozos sin fondo que parecían absorber la luz. Sentí que mi cuerpo entero se congelaba, como si esa mirada me hubiera arrancado el control sobre mí mismo. No sé cuánto tiempo pasó, pero el sonido de las vacas golpeando la cerca me devolvió a la realidad. Levanté la escopeta, pero antes de que pudiera hacer algo, la figura se movió. Fue como un parpadeo. Un segundo estaba ahí, y al siguiente había desaparecido en la oscuridad. El zumbido volvió, esta vez más fuerte, llenando el aire con una vibración que podía sentir en los huesos. Miré hacia el cielo, y ahí estaban de nuevo, las luces, 3 orbes brillando en el cielo, girando en un patrón hipnótico. En ese momento, me di cuenta de que no había nada que pudiera hacer. Esto no era algo que pudiera enfrentar con una escopeta. Era algo mucho más grande, algo que estaba completamente fuera de mi control. De repente, las luces ascendieron y desaparecieron en el cielo en un abrir y cerrar de ojos. El zumbido cesó, dejando un silencio pesado, opresivo. Cuando volví a mirar al corral, las vacas estaban tranquilas, como si nada hubiera pasado. Pero en el suelo, en el lugar donde había estado la figura, la tierra estaba negra, quemada, y aún emitía un leve calor. Después de esa noche, ya no fui el mismo. La sensación de seguridad que alguna vez había sentido en mi granja desapareció por completo. Cada sombra, cada ruido, cada movimiento en el campo me ponía en alerta. Sabía que no estaba solo, que lo que había visto no era un sueño ni mi imaginación. Samuel volvió días después para recoger las muestras y revisar el lugar. Cuando le conté lo que había pasado, su rostro se endureció. «Están estudiándote», dijo con frialdad. «No eres solo un espectador en esto, eres parte del experimento ahora». Sus palabras me helaron, pero también me llenaron de rabia. ¿Qué derecho tenían de venir aquí, a mi tierra, a jugar conmigo y con mis animales como si fuéramos piezas en un tablero? Pero por mucho que quisiera luchar, sabía que no había manera de ganar. Esto estaba más allá de mí, más allá de cualquier cosa que pudiera entender. Samuel se llevó las muestras y prometió enviarme los resultados en cuanto los tuviera, pero en mi interior sentía que ninguna respuesta sería suficiente. No eran los datos lo que me preocupaba, sino la posibilidad de que esto volviera a suceder. Una semana después, recibí una carta de Samuel. El análisis confirmaba lo que ya sospechábamos. La tierra contenía metales y compuestos que no deberían estar ahí, sustancias que no eran de origen natural. Pero no era solo eso. Según él, el patrón del zumbido que había grabado en mi relato coincidía con frecuencias registradas en otros casos similares en todo el mundo. No sabía qué hacer con esa información. Era como un rompecabezas incompleto, una colección de piezas que no encajaban del todo. Lo único que sabía con certeza era que nada volvería a ser igual. Decidí vender la granja. No fue fácil, pero no podía seguir viviendo ahí, esperando que las luces regresaran. No podía soportar la idea de pasar otra noche sentado en el porche, escopeta en mano, sabiendo que si volvían, no habría nada que pudiera hacer para detenerlas. Ahora vivo en un pequeño apartamento en el pueblo. La vida aquí es diferente, ruidosa, desordenada, pero al menos no tengo que mirar al cielo cada noche preguntándome si algo está ahí arriba, observándome. A veces me siento tentado a compartir mi historia con otros, a advertirles de lo que podría estar ocurriendo en ese valle, pero cada vez que lo pienso, me detengo, porque al final del día sé que nadie quiere escuchar. Es más fácil fingir que nada de esto es real. Pero yo sé la verdad, y ahora tú también la sabes.